Excursionistas, ¿cuáles son las cosas más extrañas que han visto en los senderos? Me detuve en un sendero que frecuentaba con mi entonces novia y vi un montón de policías estatales. Alguaciles del condado, investigadores con trajes HAZMAT completos con respiradores y una enorme camioneta estatal de investigación de la escena del crimen. Había restos arrojados a la vista del sendero y mientras caminábamos le dije pasivamente, no creo que esos estuvieran allí el otro día a mi novia. Uno de los policías me escuchó y terminé teniendo que darles un informe demasiado detallado y toda mi información porque en ese momento no tenían nada más para seguir. Nunca escuché nada más al respecto. Varias veces, mi novio y yo caminamos a lo largo del río Gunpowder en Maryland, por un sendero que conduce a la presa Pretty Boy. El río es visible durante la mayor parte del sendero, pero a menudo solo a través de la espesa maleza. A principios de la semana, justo después de una de estas caminatas, se encontró el cuerpo de una mujer desaparecida a lo largo de la orilla del río. La persona que la había matado había arrojado su cuerpo por la presa. Se estimó que el cuerpo había estado en el agua durante varios días. Era espeluznante saber que habíamos ido más allá de eso. Viví solo en un parque nacional durante 3 meses. Varias veces, cuando regresaba a mi remolque por el día, escuchaba música como una caja de música o un camión de helados. Siempre era fuerte y sonaba como si viniera de algún lugar por encima de mi cabeza. Un día decidí buscar la fuente, así que seguí el camino de tierra pasando mi remolque. La música continuaba, no sabía si me estaba acercando o no. Tenía mis ojos en los árboles y miré hacia abajo justo a tiempo para evitar pisar una serpiente. Retrocedí, pero no se movió. Me di cuenta de que estaba muerta y que no estaba sola. Había media docena de cabezas de cobre muertas tiradas en el camino. Mirando en la misma dirección, volví a buscar mi auto porque no me atrevía a pasar por encima de ellos. Pero cuando conseguí mis llaves, la música se había detenido y no la volví a escuchar. Vi a 2 personas follando en el medio del camino y justo cuando el tipo llegó, me notaron y comenzaron a correr mientras trataban desesperadamente de vestirse. Las 2 personas que vi parecían bastante jóvenes, posiblemente adolescentes. Estaban situados a unos 20 metros del camino, al abrigo de una pequeña colina, junto al arroyo. Estaba a 4 patas y de espaldas al camino, por lo que nunca me vio, pero él sí, me vio y vio que yo lo veía. Pero ninguno de los 2 dijo nada. La persona con la que caminaba nunca los notó. En un parque estatal de Nueva York, justo donde el sendero de los Apalaches cruza un pequeño arroyo, nos encontramos con una mesa de café completamente puesta, 2 sillas, platos, vasos, servilletas, incluso una flor en un jarrón de tallo. Pero no había nadie más alrededor. Nuestra especulación era que nos habíamos topado con una sesión de fotos pendiente. Tal vez para un anuncio o el diseño de una revista. Lo que no podíamos entender era por qué no habría alguien vigilando el plato. Estaba caminando por un sendero silencioso cuando escuché lo que sonaba como una escopeta disparando, haciendo eco a través del bosque. Miré frenéticamente a mi alrededor tratando de averiguar a quién diablos le está disparando. Cuando veo un gran árbol a 40 pies de distancia que comienza a caer y se derrumba en el bosque. La base del tronco acababa de explotar y todo el árbol cedió. No tengo idea de por qué. No estaba helado, ventoso o había llovido mucho recientemente. Y el árbol era bastante joven. Pero vaya, eso me asustó, y tengo una nueva apreciación de los árboles que pasan cerca del sendero. Una vez estaba de excursión solo en las tierras altas de Colorado. Fue un día de caminata bastante perfecto, pleno verano. Sol, sin nubes en el cielo y muchos pájaros en los árboles. Sin embargo, después de llegar a la cima y caminar de regreso, estaba siguiendo el sendero cuando todo el ambiente del bosque se detuvo. Todo quedó en un silencio absoluto. No hay pájaros en los árboles. No pasa el viento, solo un silencio absoluto. Me di cuenta de inmediato. Pero continué. Pero mientras caminaba, seguía teniendo la sensación de que algo me estaba observando. No pasó nada, y afortunadamente no me encontré con nada. Pero esa sensación de ser observado me siguió todo el camino de regreso a la montaña. Ese sonido de puro silencio todavía me da escalofríos.
He estado haciendo senderismo toda mi vida y nunca había oído que un bosque se callara tan rápido. Cuando todo el sonido se detiene en un bosque, siempre hay una razón hostil. Ropa. No puedo contar la cantidad de veces que encuentro una pequeña pila de ropa abandonada y parcialmente cubierta por maleza o suciedad. Siempre es un poco desconcertante, incluso si las razones reales probablemente fueran mundanas. Siempre me he preguntado acerca de esto. ¿Los excursionistas simplemente se quitan la camisa al azar y continúan caminando? ¿Cómo llegó allí? Hubo un par de veces que me quedé atrapado caminando de regreso por la noche y no tienes idea de los escalofríos que me da cuando me encuentro con una camisa desechada junto a unas rocas. ¿Qué sucedió? Había una cara de tamaño real y altura real tallada en una gran roca en el Parque Estatal Giant City en Illinois. Con detalles sorprendentes. Estaba dando tumbos cerca de mi casa cuando escuché un crujido frente a mí y vi un gran oso pardo que corría en la dirección opuesta. La adrenalina se disparó de inmediato y corrí de regreso por el sendero sobre un arroyo. Escuché el agua que corría por el arroyo. Vi al oso arremetiendo contra mí. Y ambos dijimos, estamos jodidos. Y corrimos en direcciones opuestas. Tuve suerte de que no tenía hambre ese día. Llevé a mis hijos pequeños a una cueva no muy lejos de la casa. Lugar popular, pero teníamos el lugar para nosotros solos. Se puede recorrer caminando en unos 30 minutos sin demasiada dificultad. Tiene una pequeña salida en el extremo opuesto. Estaba bastante embarrado, así que decidimos dar la vuelta y regresar a la entrada. A mitad de camino, había una vela encendida a unos 8 pies de altura en un lado. Definitivamente no estaba allí en el primer viaje. Entré en modo de padre protector sabiendo que probablemente había alguien escondido en la oscuridad mientras caminábamos el resto del camino. Una vieja bañera de porcelana en medio del bosque, al menos a 2 millas de la carretera o casa más cercana. Llego tarde a la fiesta, pero esta será probablemente la mejor experiencia de senderismo de mi vida. Ocurrió en la hermosa Suiza, en un día muy nublado en los Alpes. Deambulé por una gran roca en un pico alpino y me encontré con un rebaño de cabras. Las cabras levantaron ansiosamente sus cabezas de pastar y me observaron. En una fracción de segundo, tuve una experiencia cercana a la muerte mientras recordaba varios videos de YouTube de cabras rabiosas persiguiendo a personas al azar. Pero bueno, me dije a mí mismo, simplemente tenía que ignorarlos y pasar junto a ellos. Después de todo, la alternativa era retroceder 2 horas o descender en rapel por un acantilado que terminaba alrededor de 1 milla más abajo. Por lo tanto, traté de parecer completamente poco interesante. Aparentemente eso no funcionó. De lo contrario, la manada de cabras reaccionó un poco como un grupo de adolescentes al ver a alguien que se parecía mucho a Justin Bieber. En otras palabras, fue amor intenso a primera vista. Incluyendo una cabra que inmediatamente se abalanzó sobre mi pantorrilla y comenzó a lamerme con inmenso celo. Arañé y acaricié al rebaño, supongo que soy una persona educada. Y realmente estaban muy emocionados de conocerme, pero luego decidí seguir adelante. Unos cuantos rasguños de despedida y luego se acabó. O eso pensé, sin embargo, no iba a ser tan fácil. El lamedor levantó la cabeza, pero cuando comencé a caminar, toda la manada trotaba alegremente detrás de mí. Las campanas tintineaban en la niebla del pico alpino. Por supuesto, hice lo único natural que uno puede hacer en una situación así, estallé en una canción. ¿Y qué canción es más apropiada que Adele Only Go hacer The Sound of Music cuando te persigue un rebaño completo de cabras en el medio de los Alpes suizos? De todos modos, las cabras acogieron con cariño mi serenata. Y fue solo después de un buen rato que comenzaron a quedarse atrás, cada vez que me detenía para fotografiarlas. Me alcanzaban, finalmente. Sin embargo, se dieron cuenta de que en realidad no conocía ninguna de las letras de Evergreen antes mencionada. Y finalmente me permitieron continuar por mi cuenta. Casi se sentía un poco vacío. Cuando volví a casa le conté la historia a un amigo. Ella frunció el ceño. Por supuesto que no funcionó cantar esa canción. Estuve de acuerdo, pero ella continuó, no, es un cabrero austriaco, y estuviste en Suiza, eso es un hecho innegable. Así que este es mi consejo, las cabras suizas son muy amigables.
pero prepare una canción suiza si desea adquirir una manada completa de ellas. No era yo sino un extraño. Solo algo personalmente relacionado conmigo. Una buena amiga mía desapareció durante alrededor de 7 meses en 2019 y 2020. Y todos sospechaban de su novio. Pero él ya estaba sentenciado y encarcelado por delitos no relacionados cuando estaba seguro de que algo había sucedido. Por lo que esencialmente estaba arraigado en su lugar mientras la ley y la policía le estaba tratando de resolver todo y encontrarla. Meses y meses después de la investigación, que realmente se había estancado debido a la pandemia, un excursionista se topó con su cadáver y solo lo inspeccionó porque llevaba una mochila rosa brillante y pensó que podría haber sido un niño. Tal como lo escuché, había sido casi una pesadilla para él porque, sin dar detalles desagradables, la naturaleza de su muerte combinada con la descomposición la hacía parecer casi completamente inhumana pero absolutamente horrible. El pobre tipo salió corriendo de la maleza antes de llamar a la policía y tuvo que ser persuadido gradualmente para que guiara a la policía hasta su cuerpo en el transcurso de una tarde. En 2007 hice una excursión por el Sendero de los Apalaches. En algún lugar al norte de Virginia, comencé a escuchar historias de otros excursionistas que venían hacia el sur sobre el alce muerto en Mahoosuk Notch. Evidentemente, un alce había quedado atrapado en una grieta en las rocas en Maine y no podía salir. Y su cadáver ahora se estaba pudriendo directamente en el camino para que todos lo vieran. El servicio forestal incluso emitió una declaración al respecto, diciendo que estaban al tanto del cadáver pero que estaban comprometidos a dejar que la naturaleza siguiera su curso. Varios meses y varios cientos de millas después, finalmente llegamos a Mahoosuk Notch y, efectivamente, había un alce enmohecido esperándonos. Tomé una foto, pero tuve el sentido común de alejarme de ella. Por lo que sé, su cadáver disecado todavía está allí hasta el día de hoy. Yo estaba en una caminata de un día en Sedona con un amigo mayor que ha vivido en el área durante décadas. Fue una caminata por el costado de la pared de un cañón hasta una pequeña ruina sin nombre con una hermosa vista de los alrededores. Es uno de esos senderos no oficiales que los veteranos guardan cuidadosamente para mantener alejados a los turistas. Y sería casi imposible de encontrar a menos que un lugareño lo trajera allí. Me sentí honrado de que me confiaran este conocimiento secreto del rastro. Mi amigo es un poco de la vieja escuela y un poco tímido. Así que cuando tuve que parar para hacer pis, caminé entre los arbustos lo más lejos posible del sendero para que no se sintiera avergonzado. Encontré un buen lugar cerca del borde de una pendiente empinada que era suave y libre de cactus. En el momento en que me bajé los pantalones y comencé a orinar, con mis pedazos mirando cuesta abajo hacia el desnivel, escuché un silbido bajo y un maldito helicóptero Red Rock Tour se elevó directamente desde el cañón directamente enfrente de mí. Pensé que solo había una cosa que podía hacer en una situación como esa, les di una gran sonrisa y un saludo amistoso. Un oso. No era tarde en la noche pero el sol se estaba poniendo. Un grupo de amigos subió a un lugar para saltar desde un acantilado que conocíamos. Después de un día de natación y actividades, un guardaparques nos vio y nos dijo que siguiéramos un cierto sendero de regreso al estacionamiento porque es más rápido. Este fue un sendero que no hemos visto y no lo tomamos. Dijimos a la M y decidimos que estaba bien, después de aproximadamente una hora de caminata y de perdernos en el camino. Llegamos a un claro en el bosque sin más senderos. Solo lo que quedaba y un montón de vegetación. No hay problema, da la vuelta, ¿verdad? Esa fue la primera vez que vi un oso de lleno en persona. Lo primero que pensé fue en lo jodido que sería si tuviéramos que huir y... lo que es peor, que atraparan a alguien. Simplemente lo vimos. Retrocedimos y decidimos joder, mejor caminar por la montaña que tratar de rodearla. Esto no es espeluznante, pero definitivamente me asustó. Nunca lo olvidaré. Iba caminando por la espesura y me encontré con alguien que dormía en una tienda. Había un león de montaña durmiendo justo afuera de la puerta de la tienda. Estaba aterrorizado y volví de puntillas por donde bajé la colina. Pero siempre me arrepiento de no poder ayudar a la persona que duerme en la tienda. Todavía no sé qué les pasó. Uno de los socios comerciales de mi papá es un ávido excursionista. Camina regularmente por senderos en todo Estados Unidos.
Nos contó a papá y a mí esta historia de una vez que caminó por las montañas rocosas. Cómo se encontró con lo que parecía un campamento abandonado, una tienda de campaña arruinada, comida vieja podrida, una hoguera usada, incluso ropa que parecía vieja. Siguió subiendo por el sendero, pero se dio la vuelta porque podía escuchar un puma gritando en la distancia. Cuando regresó a donde estaba el campamento, todo había desaparecido. Lo único que estaba allí desde antes era la hoguera. Cuando regresó a su automóvil, se encontró con un guardabosques que le dijo que el campamento había estado allí durante 6 años. Es extraño que alguien apareciera al azar y lo derribara, especialmente cuando el socio comercial de papá era el único automóvil en el estacionamiento para ese sendero en las últimas 2 horas. Nunca volvió a ese camino porque lo asustó. En la década de 1970, mi entonces mejor amigo y yo fuimos al mismo campamento de verano. Una vez a la semana nos llevaban a un parque estatal para pasar el día. Organizaban juegos para que jugáramos y nos mantuviéramos ocupados. Mi amigo y yo odiábamos los deportes y preferíamos no jugar. Preferimos hacer caminatas solitarias en el bosque y explorar, no se nos permitía salir solos sin consejeros. Así que nunca pedimos permiso. Una vez nos encontramos con una caja de leche llena de cartones de leche. Justo en medio del bosque, lejos de cualquier lugar que lo necesitaría. Ni siquiera estaban vencidos, viejos o estropeados. Era bueno, leche fresca. ¿Por qué alguien depositaría una sola caja llena de cartones de leche fresca en medio de la nada? Caminando por el monte en Nueva Gales del Sur, Australia, mi amigo y yo nos encontramos con esta extraña cosa que parecía una plataforma hecha de rocas. Más tarde ese año, la policía arrestó a un tipo bajo sospecha de los asesinatos de una serie de mochileros que habían desaparecido en el transcurso de unos años. Y en los sitios de varios de los asesinatos, un poco alejados en el monte, estaban estos altares. El programa de actualidad muestra imágenes de uno. El juicio y el período previo a él aparecieron en todas las noticias, y sí, es lo que encontramos. Los altares normalmente no estaban a más de 300 metros de las tumbas poco profundas de las víctimas. El tipo que fue arrestado y posteriormente condenado por los asesinatos es Ivan Milat, el peor asesino en serie de Australia. La policía está bastante segura de que al menos otra persona estuvo involucrada en los asesinatos, además de la que ahora está en la cárcel por el crimen. Simplemente no pudieron probarlo. ¿Te gustó el video? Regálanos un me gusta, deja tu comentario y suscríbete para que así no te pierdas de los nuevos videos que subimos todos los días.